no teníamos ninguna marca, teníamos manos de seda. Ahora, con eso en mente, yo quiero preguntarle, ¿cómo tiene usted sus manos? ¿Cómo están sus manos? Vamos a ir a Primera de Pedro, ¿verdad? Y ahí vamos a leer un pasaje donde vamos a ver una porción que nos va a dar una idea para que podamos evaluar cómo están nuestras manos. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Entonces, las hermanas me ayudan leyendo el 4, los varones leemos el 5. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanas, versículo 4, varones, versículo 5. Hermanas, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios comida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casas espirituales y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo leemos una vez más, hermanas, el 4. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor, queremos rogarte en esta mañana que vamos a estar meditando en tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú puedas enseñarnos, que tú puedas mover nuestros corazones, Señor, a tu voluntad, Señor, y que podamos ponerla en práctica. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje, si usted se fija, está la imagen central de algo en construcción, ¿verdad? Porque uno de los verbos que aparece ahí es ser edificados, ser construidos, ¿verdad? Ser levantados. Y esa imagen está hablando acerca de un templo, ¿verdad? De una casa espiritual, de un templo. Entonces, la idea que nos da este pasaje es que usted y yo somos parte indispensable del templo de Dios. Somos parte indispensable del templo de Dios. El templo de Dios se construye con cada uno de los creyentes que estamos acá. Desde allá, los que están en la clasecita de aquel lado, pasando por todo este sector, hasta los que están allá, todo aquel que conoce a Cristo como su Salvador, necesita formar parte activa del templo de Dios. Entonces, una pregunta que viene acá, ya que estamos hablando de una edificación, que Dios quiere edificar el templo de Dios con usted y conmigo, vuelve la pregunta: ¿cómo están sus manos? ¿Cómo están mis manos tocante a este tema? Si usted tuviera la oportunidad, imagínese, de estar en un centro comercial y tener una mesita ahí y pedirle a cada persona que pase, mire, le puedo tocar sus manos. Usted podría descubrir cuál es la ocupación de cada uno. Es así, ¿verdad? Imagínese si es alguien que es un constructor o es un albañil, alguien que trabaja en la construcción, ¿cómo tendría las manos? Ásperas, callosas, ¿verdad? Todas peladas, quizás por el cemento. Si fuera alguien que trabaja en soldadura eléctrica, ¿cómo las tendría? Quizás quemadas. Si es una persona, si es un ama de casa que trabaja en la cocina, ¿cómo tendría las manos? ¿Ah? Bien desgastadas. Si usted se las acerca, tendría olor quizás a ajo, a cebolla, a albahaca o a jabón de plato, ¿verdad?
cortadas, quizás con alguna quemadura. Si usted le tocara las manos a una persona que trabaja en planchar y lavar, ¿cómo tendría las manos? Bueno, quizás con un poco de artritis, ¿verdad? Ve que el contraste de esas cosas afecta las articulaciones. ¿Qué tal si usted le agarrara las manos quizás a un contador, ¿verdad? Alguien que está haciendo cuentas todo el día? ¿Cómo tendría las manos? Suavecito. No puede estar contando el dinero es áspero. Pero quizás usted le vería de que cuando habla está así, porque como está acostumbrado a la computadora ya agarra de fijo Imagínese si usted le agarra las manos a alguien de que su trabajo es pasar texteando en el celular, ¿verdad? Estaría ya con la posición así, ¿verdad? Ahora, si usted y yo estamos involucrados en ser el templo de Dios, ¿cómo serían nuestras manos? ¿Cómo tendrían que estar nuestras manos? ¿Qué marcas o qué características tendría que tener nuestras manos si estamos involucrados en trabajar en que Dios construya el templo de Dios con usted y conmigo? Vamos a descubrir eso en esta mañana. Fíjense que cuando hablamos del templo, y en este pasaje se menciona en el versículo 4, necesitamos considerar una característica. El templo de Dios, como dice el versículo 4, la piedra viva, la piedra desechada por los hombres, la piedra que nadie quiso, es la piedra fundamento, es la piedra angular de todo el templo. Es decir, significa esto: esta iglesia, su vida y mi vida está fundamentada en Cristo Jesús. Está fundamentada en Cristo Jesús. La razón, como dice el canto, la única razón de mi adoración eres tú, Señor. La razón por la cual venimos, la razón por la cual cantamos, la razón por la cual ofrendamos, la razón por la cual tomamos la Santa Cena, es por Él. ¿Sabe qué característica debiera tener nuestras manos? Esta. ¿Sabe qué es esto? Tiene que haber señal de que nosotros tenemos un corazón que busca a Dios en gratitud a Él. Manos que oran en agradecimiento. Antes de venir a la Santa Cena, hermana, usted yo sé que tuvo la oportunidad, pero aprovechó la oportunidad de darle gracias a Dios por el sacrificio de Él, por su misericordia, por su salvación, por su fidelidad, porque Él es su Padre, porque Él siempre está con nosotros, porque Él siempre nos cuida, siempre nos sostiene. ¿Aprovechó usted la oportunidad? Fíjese que muchas veces, y esto yo lo estaba leyendo en un libro, nuestro día depende mucho de cómo nosotros ordenemos nuestros pensamientos al inicio. Porque imagínense qué será de una persona que se levanta a la mañana y cuando suena el despertador solo medio lo toca y se le cae y del gran golpe se apaga y se sienta en la cama y ni abre los ojos y empieza a decir: hoy me tengo que reunir con mi jefe, hoy tengo que reunirme con el encargado de aquel lugar que ni me quiere, hoy tengo que ir a visitar a tal cliente, hoy me tengo que reunir, hoy tengo que mandarle esto, hoy tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que verme con tal persona, tengo que mandar a arreglar el carro, tengo que pasar la lección, tengo que apuntar las notas, tengo que cocinar y es la comida que no me gusta cocinar y ni me gusta comer, por gusto estoy ahí. ¿Cómo cree que va a ser el día de uno? Ya uno va y así, ¿ves? Y obviamente como uno va con esos pensamientos, cuando empieza el día a día y por ahí saltan cosas que lo hacen más difícil, ¿qué es lo que dice uno? No, hombre, es de estos días que me levanté con el pie izquierdo, como dicen algunas personas. Fíjese que este pasaje
nos hace recordar algo. Siempre tiene que haber gratitud en nuestro corazón por la obra que hizo Cristo por nosotros. Siempre tiene que haber gratitud por eso. ¿Ya tuvimos la oportunidad de agradecerle? Sí, en el tiempo de la Santa Cena. Pregunta, ¿necesitamos que sea Santa Cena para hacer eso? No, tiene que ser todos los días, porque todos los días disfrutamos de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia, su amor y su cuidado. Entonces tienen que ser manos que están así, agradeciéndole a Él. Pero fíjese que también nuestras manos tienen que tener otra actitud. Si a usted le van a tirar algo, ¿cómo pone usted la mano? Bien, para detenerla. Fíjese que hay otra cosa. La piedra esta preciosa también dice algo más. ¿Cómo es esta piedra preciosa? ¿Es piedra valiosa? Muy bien. Es una piedra viva, es una piedra angular donde se edifica todo, pero además, ¿qué dice? Piedra viva, ¿qué más? Ahí. Desechada por los hombres. ¿Sabe cómo tienen que estar nuestras manos? Tienen que estar acostumbradas a recibir el rechazo de otras personas. Es que, ¿sabe? Hay uno de los problemas tan grandes que tenemos como cristianos, es que caemos en la tentación de querer encajar en cualquier lugar donde vamos y no estamos hechos para eso. No es nuestro propósito, no es nuestro destino encajar. Nuestro destino es ser sal y ser luz. Es alguien que no se amolda, es alguien que va contracorriente. Es alguien que está acostumbrado a hacer lo correcto, aunque la demás gente no esté de acuerdo. Entonces nuestras manos, en cierta forma, tendrían que estar así, acostumbradas o esperando el rechazo. ¿Sabe por qué? Porque es importante tener esto en mente. Porque si nosotros vamos a involucrarnos en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, en ser el templo de Dios, va a haber gente que nos va a criticar. Va a haber gente que nos va a hacer burla. Va a haber gente que se va a alejar de nosotros. Lo mismo que yo una vez leí en un artículo algo que decía, si nosotros como cristianos hacemos las mismas cosas que Jesús hace, tenemos que esperar la misma reacción de las personas que tuvo Él. Es decir, alguien va a pensar en eliminarnos de la lista. Y esa es nuestra realidad. Si queremos marcar una diferencia, tenemos que pagar el precio. Nuestras manos tienen que estar dispuestas a poder esquivarse los golpes, no devolverlos, porque el Señor nos enseñó a que devolvamos, pero sí a que podamos estar expectantes de la oposición. Hasta ahorita llevamos dos características que tienen las manos. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Tenemos esas cualidades? ¿Tenemos el agradecimiento? ¿Tenemos la disposición a recibir la oposición? Pero fíjese que también aquí en el versículo 5, vamos a avanzar un poquito, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí nos está diciendo de que nosotros tenemos que cumplir ciertas funciones que cumplía el templo y que cumplía el sacerdocio, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran las características que tenía el templo? Vamos a hacer memoria.
Usted se acordará de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la característica que iba Dios con ellos, ¿cuál fue? Una vez más, la columna de fuego, ¿verdad? Que se prendía a la noche, y una nube que los cubría. Excelente. Y eso los acompañó desde que salieron hasta que llegaron a la tierra prometida. Cuando construyeron el tabernáculo, ¿cuál fue la característica de que Dios llegó a habitar ahí? ¿Qué pasó con el tabernáculo? ¿Se acuerdan? Se llenó de la gloria de Dios. Bajó una nube, llenó toda la nube, y de la nube salía resplandor que todo el mundo decía: Dios está ahí. Años después, David hizo toda la recaudación de fondos para la construcción del templo, y viene Salomón y lo construye. Cuando fue la dedicación, hablamos de Crónicas 7, hablamos de Segunda de Crónicas capítulo 7. ¿Cuál fue la característica de que Dios estaba aceptando el templo que le estaban haciendo? ¿Se acuerdan? ¿No? Estaban ahí los cantores y tocaron y toda la gente alrededor, y vino lo mismo que pasó con el tabernáculo. Bajó una nube y llenó toda la gloria de Dios. Toda la gente que vio eso se postró porque decía: ahí habita Dios. Cuando se lo llevaron a Babilonia y destruyeron todo el templo, y vieron el templo, y volvieron y reconstruyeron el templo, híjole, a algunos les dio ganas de llorar, porque habían algunos que habían logrado ver el templo en su estado original, hermoso y a un lujo terrible. Y ahora viendo uno bien sencillito, y le dolía el corazón, ¿verdad? Pero ahí vino una promesa del Señor: este templo que muchos lo menospreciáis, este tendrá más gloria que el anterior, porque en este se revelará el deseado de las naciones. Y en ese templo, a los 8 días de nacido, ¿quién fue llevado? Jesús. Cuando tenía 12 años, ¿quién estuvo rodeado de los maestros de la ley? Jesús. En ese templo, Jesús llegó a hacer milagros y a enseñar. ¿Sabe qué? El templo tiene una característica. El templo tiene que revelar que Dios está ahí. El templo da a conocer que Dios está ahí. Si nuestra vida es el templo de Dios, si nosotros estamos hechos para ser construidos y ser el templo de Dios, ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? En nuestra vida se tiene que ver que Dios está ahí, en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino que cuando a la mañana nos levantamos temprano para arreglarnos y salir a nuestras labores, Dios tiene que estar ahí. Cuando vamos en el tráfico, se tiene que ver que Dios está ahí. Cuando llegamos al trabajo y nos agarró la tarde y vamos con la tarjeta así como se veía en los picapiedras, y tenemos que irla a poner al marcador y está la gran fila, Dios tiene que mostrarse ahí. En nuestra oficina, Dios tiene que mostrarse ahí. Cuando estamos en el colegio y están haciendo la fila para entrar a los grados y los llaman, y más que los tienen en el gran solazo a los pobres niños, ¿verdad? Como que fuera el día del soldado, ¿verdad? Así, asoleándose. Dios tiene que estar ahí. Cuando llegamos a la casa después de un día arduo de trabajo, Dios tiene que estar ahí. Cuando estamos en la cena, Dios tiene que estar ahí. Cuando estamos en nuestro tiempo familiar después de la comida, Dios tiene que estar ahí. En todo aspecto de nuestra vida, sea que yo sea un estudiante, sea que sea un profesional, sea que tenga mi negocio propio, sea que sea empleado, sea que lo que sea,
Dios tiene que verse ahí. ¿Y cómo es que se ve Dios ahí? Bueno, bien sencillo. Fíjese que Dios se ve en nuestro hablar. ¿Se acuerda que de los discípulos cuando agarraron cuando querían agarrar a Pedro y a Juan, que andaban ahí merodeando cuando fue el juicio de Jesús, decían: hey, estos anduvieron con ellos porque hablan, estos anduvieron con él, con el Nazareno, porque hablan igual. Yo una vez escuché en una predicación del hermano Toby que me causó gracia, fue hace muchos años, que refiriéndose a este tema, él decía, o sea que cuando estaban hablando, mira, vos conocías a Jesús. No, jamás, Dios te bendiga. No, pero vos andabas ahí. No, te digo que no, aleluya. O sea, se le salía el lenguaje que había aprendido con el Señor. En nuestro lenguaje se tiene que ver que Dios está ahí. ¿Saben qué más? En nuestras reacciones. No solamente cuando las cosas salen conforme al plan, especialmente cuando las cosas salen fuera del plan. Cuando yo voy en mi carrito y voy esperando mi parqueo y mi espacio me lo ocupó alguien que yo no sé ni quién es, o sea que no tengo a quién irle a reclamar, y me dejaron el espacio allá del gran solazo. Ahí se tiene que ver que Dios está ahí, en mis reacciones, en mi comportamiento, ¿sabe? En mi forma de pensar, en mi forma de ver a otros. ¿Sabe? Esta semana en las células estuvimos viendo unos pasajes bien interesantes. Estuvimos viendo la idea del estuvimos viendo el pasaje del buen samaritano. Y cuando se estudia el pasaje del buen samaritano, usted sabe que hay tres personajes. Está el golpeado, ¿verdad? Está ahí, él es pasivo. Pero hay otros personajes. Uno de los que están ahí son los ladrones. Otros son el levita y el fariseo, que pasaron cerca, pero hasta ahí. Y el otro fue el samaritano. Y se ven varias actitudes, ¿saben? Los ladrones al pobre hombre le dijeron: bueno, lo que es tuyo ahora es mío, dámelo. Y le pegaron y lo dejaron tirado. El levita y el fariseo, el levita y el sacerdote que pasaron ahí, vieron al hombre y dijeron: bueno, lo nuestro es nuestro, lo tuyo es tuyo. Ese es tu problema, yo tengo los míos, que Dios te ayude. Y se fueron de paso. El samaritano se dio cuenta de lo que había pasado, igual que los demás, y él tuvo una actitud diferente. Lo mío es tuyo si lo necesitas, yo no te puedo dejar ahí tirado. Y se acercó y lo curó e hizo todo el trabajo. En nuestra forma de ver las necesidades y ver a las otras personas, se revela que Dios está ahí. Entonces, una característica del templo era dar a conocer que Dios estaba ahí. Veamos nuestras manos otra vez. ¿Se ve que Dios está ahí? Pero ¿sabe? Hay una cosa adicional. El templo servía para algo más. Una cosa para la que servía era para mostrar que Dios estaba ahí. Pero la segunda cosa para la cual servía el templo y servían los sacerdotes era esta: para acercar a la gente a Dios. Todos los sacrificios no se hacían afuera, se hacían en el templo. Y el sacrificio era la manera por la cual las personas se podían acercar a Dios. El templo servía para acercar a la gente a Dios. ¿Sabe que Jesucristo vino a revolucionar este concepto? Porque Jesucristo vino a hacer algo muy fuera de la norma. ¿Sabe cuál fue?
fue que Él llevó el templo a donde estaba la gente. Él era el que andaba acercando la gente a Dios donde estuviera. ¿Usted se acuerda de las diferentes cosas que hizo Jesús? Él no les decía a la gente, bueno, vengan a la sinagoga y ahí vamos a hablar y entonces ahí yo les presento las diapositivas. No, donde se encontrara la gente, sea en un pozo, sea en medio de un entierro, sea a la hora del almuerzo, sea en un lugar que lo habían invitado a comer, en el lugar donde él estuviera, él buscaba acercar la gente a Dios. ¿Sabes nuestra cualidad ahora? Nosotros somos el templo de Dios, dice en Corintios. Nuestro trabajo donde andemos es acercar a la gente a Dios. La gente puede oír del sacrificio ahí donde usted está. La gente puede conocer de la víctima sobre la cual Jehová cargó todos sus pecados ahí donde está usted. Y en ese lugar donde está, las personas pueden conocer al Salvador. ¿Sabe? A mí me sorprende el relato, por ejemplo, que aparece en Hechos cuando va Felipe y se acerca a un carro donde iba un eunuco, un funcionario que iba leyendo la Biblia y no entendía de quién estaba hablando. Él sabía que era un pasaje importante, pero no lograba unir los puntos. Vino Felipe y Felipe le dijo, bueno, te voy a explicar. Y empezó a explicarle desde ese pasaje por todas las demás escrituras para mostrarle a Jesucristo. Cuando el hombre entendió, pasaron por qué sé yo, quizás era un pozo o era un medio charco grande. Para el hombre le dice, mira, ahí hay agua que impide que yo me pueda bautizar. Yo quiero eso de lo cual vos estás hablando. Nada, ¿crees? Sí, démoslo. Y se metieron los dos ahí. ¿Sabes? Esa es la función del templo, acercar a la gente a Dios. ¿Sabe? Hay una cosa bien clave aquí. ¿Qué necesitamos hacer usted y yo para que nuestras manos tengan las marcas del templo? Para que se vea que en nuestra vida hay gratitud, para que en nuestra vida no tenemos temor del rechazo, para que en nuestra vida se vea que Dios está ahí y para que nosotros acerquemos a la gente a Dios. ¿Qué paso tenemos que hacer? Bien sencillo. Inicio del versículo 4, la primera parte que leyeron. Hermanas, ¿lo pueden leer ustedes? A ver, 1, 2, 3. Ahí está, hasta ahí. Acercándonos a Él. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Acercarnos a Él. Mantenernos cerca de Él. ¿Sabe qué ocurre? Hace un rato tuvimos esto. Me han preguntado si va a haber rifa. No es rifa. No vamos a sacarlo en rifa. Fíjense que un televisor bien bonito, la imagen bien bonita que da, nos sirve mucho, podemos pasar videos, podemos ver las canciones, podemos pasar fotos, podemos ver los partidos de fútbol, un montón de cosas. Pero si este televisor, yo le jalo uno de los cables que lo hace estar cerca del toma de la electricidad, ¿qué pasa? ¿Funciona? Solo es él. Pasa lo mismo con nosotros. Nosotros podemos tener una vida de gratitud, nosotros podemos tener una vida que se para firme frente al rechazo, que no cede solo porque nos hacen burla. Podemos dar a conocer a Dios, revelar que Dios está ahí, podemos acercar a la gente a Dios, sí, pero si no pasamos cerca del Señor, no lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a lograr. Necesitamos ser constantes en estar cerca.
Nos sorprende mucho cuando vemos en los evangelios algo. Los discípulos, los 12 eran los enviados de Jesús, los mandaba para todos lados, pero terminaban su misión y ¿donde quién se reunía? ¿Dónde estaba Jesús? Salían y regresaban donde Él, salían y regresaban donde Él. Esa es la imagen de nuestra vida. Tenemos que siempre estar cerca de Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cerca de Él nosotros vamos a escuchar a Jesús diciendo esto. Cuando estamos cerca, podemos oír de su corazón, de su voz, diciendo esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, ¿y para qué viniste? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cerca de Él podemos oírlo diciendo esto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cerca de Él podemos oír eso. Cerca de Él podemos oír lo que nos cuenta segunda de Pedro, que dice, porque Dios no retarda su venida como algunos tienen la idea, sino que es misericordioso, queriendo que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Solo cerca de Él vamos a poder escuchar el corazón de Dios. Y que nuestro corazón pueda latir como late el corazón de Dios. ¿Cómo están nuestras manos? Gratitud, firmeza. Dios está ahí, se ve que Dios está ahí, acercando a otros para Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra, por cómo nos enseña ella. Padre, queremos pedirte en esta hora que nos volvamos todos los días de la semana, Señor, templos tuyos,